Buenas noches, amigos, familiares, conocidos, hermanos de la Iglesia Jesús el Mesías. Es un honor nuevamente estar aquí celebrando un culto más, un culto que nos recuerda la encarnación del mismo Dios en esta tierra, por obra milagrosa del Espíritu Santo. Esperemos que ustedes se encuentren bien en casa, de salud o con salud, y sus familiares. Dios les bendiga. 7 siglos antes, Isaías el profeta predijo el nacimiento de un niño muy especial, con estas palabras: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Con estas 5 características el profeta cualifica el nacimiento de ese niño que traería paz al mundo. Hoy recordamos aquella primera Navidad predicha por aquel profeta. Navidad viene de la palabra natividad, que significa nacimiento. Pero natividad o Navidad va más allá de tener luces LED en nuestras casas, o poner o colocar un nacimiento, o hacer o realizar compras. Navidad es que tú le des entrada en tu corazón a Jesús. Él está llamando a tu puerta, y esta Navidad del año 2020 nuevamente está llamándote. Él quiere que vengas a Él y cenes con Él y Él contigo. Él quiere darte una nueva vida, una nueva dirección. Dios te bendiga. En estos momentos vamos a hacer una oración de inicio, una oración de bendición por ti y por tus familiares. Hermanos de la congregación, acompáñenme, por favor. Señor, te damos gracias en este día por tu misericordia, por tu favor. Estamos en el último mes del año. Estamos, Señor, ya a punto de finalizar, de culminar el año 2020. Pero queremos también en este año recordar ese suceso histórico de mucha alegría, de mucho gozo, pues los ángeles se acercaron a los pastores y les dieron nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Señor, gracias por ese nacimiento milagroso, sin intervención humana más que de tu Santo Espíritu, Dios, para que nosotros recibiéramos salvación y vida eterna. Con tu pobreza naciste en un pesebre. Tu pobreza nos enriqueció, oh Señor Jesús. Permite que el que no ha recibido, Señor, el que no te ha recibido a ti en su corazón, hoy, en esta noche, te reciba como su único y suficiente Salvador. Señor, muchas gracias por los que van a recibirte en esta Navidad de 2020. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. El lugar se lo vamos a dejar con nuestra hermana Febe. Hermanos, que el Señor les bendiga en este momento. Es un gusto para nosotros compartir este momento de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Y le invito a que ahí donde está, desde la comodidad de su hogar, honremos el nombre de Jesús. Hoy es
un día más en el cual le damos gracias a Él por la salvación de nuestras almas, porque Él ha sido bueno, Él ha sido misericordioso con todos nosotros, y hoy celebramos que Él nació y que Él nació en nuestros corazones. Quizás no tenemos una fecha exacta, pero le damos gloria y honra a Él hoy y en todo momento. Amén. Vamos a entonar el himno número 212, Noche de paz, noche de amor. Amén.
Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche especial de celebración, hermanos, de aquel acontecimiento que tiene más de 2000 años que ocurrió y que el Señor permitió, ¿verdad?, que su Hijo viniera a este mundo, se hiciera hombre y habitara entre nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Es una alegría inmensa celebrar, ¿verdad?, un año más de ese acontecimiento tan grande. No celebramos el día, sino lo que sucedió. Y por eso, ¿verdad?, en este día hemos preparado, hermanos, un tema especial que se titula El nacimiento del Señor Jesucristo. Y para ello, hermanos, yo les invito que busquen en sus Biblias en el capítulo 1 del libro del Evangelio según San Mateo. Vamos a estar leyendo del versículo 18 al 25. Pero antes, hermanos, haremos una oración breve, ¿verdad?, por nuestra hermana María Elena, pastora asociada de la iglesia. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Dios les bendiga a todos en este día. Vamos a orar en estos momentos. Padre bueno que estás en los cielos, Señor amado, te damos gracias, Señor, de la gloria, por esta transmisión, Señor, que se va a hacer, Padre bueno. Te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, en cada vida, en cada corazón que van a escuchar, Señor, este mensaje, Padre celestial. Que tú seas, Señor, bendiciendo a tu siervo, el pastor Guillermo, Señor de la gloria. Y que, Señor amado, este acontecimiento, Señor, que sucedió hace miles de años, Señor de la gloria, pero que hoy está presente en nuestra vida, en nuestros corazones, oh Dios. Te pedimos, Señor amado, que sea de bendición, Señor, esta palabra en la vida y en los corazones de aquellos que lo han de escuchar. Gracias te damos en estos momentos, mi Dios. Aleluya, gloria a Dios, amén. Bueno, hermanos, les invito, ¿verdad?, que busquen en sus Biblias y vamos a darle lectura a la palabra del Señor que nos va a servir como base para este tema. Amén. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ver, hermanos, que el Evangelio de Mateo es uno de los evangelios que fue escrito en hebreo, hermanos. El único evangelio, ¿verdad? Y de toda el Nuevo Testamento, el único que fue escrito en hebreo es Mateo. Todos los demás, hermanos, están escritos en griego. ¿Por qué? Porque Mateo, hermanos, dirigía su escrito a los lectores judíos, ya que utiliza, hermanos, muchas de las promesas del Antiguo Testamento, como una de ellas, ¿verdad?, que está en el profeta Isaías, y siempre menciona para que se cumpliese. O sea, como que está demostrando, ¿verdad?, a sus lectores, está demostrando que el Señor Jesucristo, el Mesías, está cumpliendo la Escritura. Se está cumpliendo en él todo lo que los profetas habían dicho. También él marca la genealogía. Si nosotros vemos, por ejemplo, del versículo 1 de ese capítulo hasta el versículo 17, Mateo, hermanos, menciona la genealogía, y dentro del pueblo judío la genealogía tenía un valor muy grande.
¿Por qué? Porque se veía que la raza, ¿verdad?, fuera pura, que realmente venía de la descendencia de David. Por eso también se le llama hijo de David, también se le dice al Señor Jesús. Entonces, hermanos, podemos ver que Mateo escribe y recopila, ¿verdad?, que es de los discípulos, que recopila la información para transmitirla en base al Antiguo Testamento, a las Escrituras, que se conocía como la Torá o el Tanajá, ¿verdad?, del Antiguo Testamento le conocemos nosotros. Entonces, hermanos, en la introducción, ¿verdad?, podemos ver eso, de que el Evangelio está escrito precisamente para confirmar que en Cristo se cumplen todas las profecías. Y también, hermanos, vamos a ver 3 puntos de este tema, muy importantes. El primer punto es un proyecto divino. Dios había ya desde el inicio, cuando el hombre falla, cuando el hombre peca, Dios ya tenía un proyecto. No lo sorprendieron. No estaba como, ¿y ahora qué hago, verdad? Ya me falló el ser humano, ya pecaron, fallaron, ¿ahora qué hago? No. Ya Dios tenía, hermanos, una respuesta. Ya tenía, ¿verdad?, todo preparado. Como suele suceder, ¿verdad?, si usted no acepta a Cristo, ¿verdad?, otro lo podrá aceptar. Si usted no acepta un ministerio que Dios le da, un don que Dios le dé, otro lo podrá aceptar. O sea, a Dios no lo sorprendemos. Si uno no acepta algo, si uno no recibe algo de Dios que nos lo está dando y uno lo desecha, otra persona lo va a hacer. Por eso así pasó. El ser humano falló, desechó, ¿verdad?, esa santidad, esa obediencia, y entonces ya estaba preparado el Dios Hijo para venir a dar su vida por nosotros, para hacerse hombre, y entonces Él poder cumplir lo que Adán y Eva no pudieron cumplir. Él sí lo pudo cumplir. Gloria a su nombre, aleluya. Entonces, hermanos, aquí vemos que hay un proyecto divino. Vamos a leer del versículo 18 al 20. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Bueno, hermanos, aquí tenemos entonces que Dios tiene preparado, son 3 cosas que vemos ahí: nacer, crecer y dar. Nacer, crecer y dar. Esos son los proyectos de Dios. Primero que nada, nace algo. En este caso, ¿verdad?, nace el Señor Jesucristo. Es un proyecto divino. Nacer. Dios mismo, hermano, vaya haciendo que vaya creciendo, porque la Biblia dice que el Señor crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ese proyecto, ¿verdad?, va a hacer que vaya creciendo y también vaya a dar o producir frutos. Como cuando un hijo viene a nuestra familia, ¿verdad?, cuando ya nos casamos y empezamos, ¿verdad?, a engendrar nuestros hijos, tenemos un proyecto. O sea, Dios tenía un proyecto para esta humanidad precisamente. ¿Por qué? Porque no nos deja, el Dios Todopoderoso no nos deja solos, sino que siempre provee para nosotros los seres humanos un medio de salvación. En este caso, ¿verdad?, un proyecto divino. Si Dios le ha dado una promesa, un proyecto, Él va a hacer que nazca ese proyecto. Si Dios te ha llamado, por ejemplo, para el ministerio de alabanza, para el ministerio de pastor, para el ministerio de evangelista, te ha dado un don, Dios va a hacer que nazca, pero también te va a ayudar a que crezca. El crecimiento lo da el Señor, decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, en una de sus cartas.
¿sí? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces, al Señor Jesucristo estuvo en peligro de no nacer. ¿Por qué? Porque la Biblia nos marca, ¿verdad?, que cuando aquellos sabios que venían del oriente y llegaron al rey Herodes a decirle que había nacido el rey de los judíos, el prometido, el Mesías prometido, rápidamente quiso exterminarlo. Antes de eso, ¿verdad?, vemos que José no entendía el propósito divino y estuvo a punto de dejar a María. Hasta que le habló el Señor, ¿verdad? Le tuvo que hablar en sueños. Pero si él la hubiese dejado y hubiese dicho que María estaba embarazada, no de él, María hubiese muerto también. ¿Por qué? Porque en la ley judía la consideraba como una persona que había adulterado. Si estaba embarazada, ¿verdad?, y no del prometido, porque en Israel, hermanos, cuando ya hay una, como nosotros le decimos aquí en México, pedir de la mano, ¿no?, de la muchacha, ya es un compromiso, ya es como un prematrimonio, ya prácticamente esa muchacha ya está apartada, ya no es como aquí, a lo mejor, ¿verdad?, si algo ocurre, pues no pasó nada porque no se habían casado, ¿no? Pero en Israel no, al haber un compromiso ya, aunque no se haya realizado la boda, ya se considera como un matrimonio. Y haber fallado o haber adulterado, eso era muerte, porque así era la ley, apedreado. Entonces, hermanos, el Señor tuvo riesgo, ¿verdad? Tuvo que huir. José dice, a los 2 años del Señor, tuvo que huir a Egipto. Y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, hermanos, hubo, ¿verdad? A veces los proyectos así son. Dios tenía ese proyecto, pero el enemigo también está tratando de aplastar los proyectos. Pero el poder de Dios, hermanos, ahí está siempre. Si Dios te ha hecho una promesa, Dios te ha dado una promesa, así como el Salvador vino a este mundo, porque Dios así lo tenía previsto, también lo que Dios te ha prometido, Él lo va a hacer que crezca y va a hacer que dé fruta. Aleluya, bendito sea su santo nombre. El punto 2, hermano. Dios usando la vida de los seres humanos para cumplir el propósito divino. Vamos a leer el versículo 21 y 22. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: Bendito sea Dios. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí está, hermano. Dios usando la vida del ser humano para cumplir el propósito divino. Algunos, ¿verdad?, podrían decir, ¿pero por qué? Porque Dios es así. Dios nos crió, hermanos, para cumplir su propósito. Y en este caso, hermanos, estaba usando a una mujer virgen, estaba usando a un varón justo, para que ahí naciera el Salvador del mundo. O sea, Dios siempre nos está usando a nosotros, hermano. Porque el Señor pudo le dijo incluso el Señor Jesucristo a unos judíos que no le creían y que prácticamente estaban en contra del Señor Jesús y le decían que eran hijos de Abraham, que estaban ellos siempre diciendo que ellos eran libres porque eran hijos de Abraham. Y el Señor les tuvo que decir en una ocasión: Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. O sea, el Salvador pudo venir por otra forma. Pudo llegar de repente, ¿verdad? Pudo llegar sin que nadie supiera de dónde venía. Pudo llegar, tal vez, ¿verdad?, en otra forma, o nacer de otra forma. Si el Señor, el Dios Todopoderoso, hizo al ser humano del polvo de la tierra, la Biblia dice que de ahí nos hizo, y a la mujer la sacó de la costilla.
Pudo haber ocurrido así, de esa forma, pero el Señor se plació en usar la vida de una mujer y de un varón, ¿verdad? Para que Él lo representara como Padre terrenal, aunque no lo había engendrado Él, sino el Espíritu Santo. Pero el Señor se plació. ¿Qué quiere decir? Que Dios puede usar nuestras vidas, hermano, para cumplir sus propósitos. Porque si no nos dejamos usar por el Señor, entonces, hermano, nos rebelamos contra Dios y después anhelaremos, ¿verdad?, que Dios use mi vida. Como aquella anécdota, ¿verdad?, decían de un pincel que el pintor pintaba bonito los cuadros, ¿verdad? Y decían, qué bonito quedaron esos cuadros. Mire, oye, qué preciosos esos cuadros. Entonces el pincelito, ¿verdad?, como que comenzó a sentirse importante. Se empezó a sentir como que él era el que hacía la pintura, pero de repente le dice al pintor, ¿verdad? ¿Sabes qué? No quiero seguir que me sigas usando para pintar, dice, porque yo soy el que pinto eso. Entonces lo dejó a un lado, ¿verdad? Lo dejó en el botecito de los pinceles y agarró otro pincel. Y entonces el pincelito ya no lo tomaba en cuenta para pintar. Y se ponía triste, ¿no? Y decía, ahora ya no. ¿Por qué? Porque el que usa nuestras vidas, o sea, es el pintor, ¿verdad? Así, tomando esa figura del ejemplo que le estoy dando, Él es el que usa nuestras vidas. Él es el que nos da la forma. Él nos da el don, nos da el ministerio, nos da todo. Y por eso, hermanos, es agradable dejarse usar por el Dios Todopoderoso. Es de gozo y de alegría dejarse usar. Entonces, para María era un privilegio, aunque fue sorpresivo, ¿verdad? Para José igual, fue un privilegio haber tenido, ¿verdad?, como su tutor o como su padre terrenal al Hijo de Dios. ¿Se imaginan? Un propósito divino. Así que cuando se le presente una oportunidad, hermano, amigo, de servirle a Dios, no le diga no a Dios. Yo siempre le digo a los hermanos cuando hacemos elecciones cada año, hermanos, acepten servirle al Señor. ¿Por qué? Porque ese es el propósito divino. Dios quiere usarnos así como usó a María y a José. ¿Por qué? Porque tiene un propósito, tiene un proyecto que quiere hacer en su vida. Pero para que nazca ese proyecto, tiene que dejarse usar. Aleluya. Bendito sea Dios. Punto 3, hermano. Vamos a leer versículo 23 al 25. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Gloria a Dios. A veces, hermanos, es difícil entender las formas en que Dios cumple los propósitos. Cuando el Señor Jesucristo ya era una persona adulta, terrenalmente, porque Él es eterno, Él es Dios, hijo. Quiere decir, no tiene principio ni fin, pero para cumplir ese propósito, ese proyecto que Dios quería, la salvación del ser humano, tuvo que nacer corporalmente, tuvo que seguir el proceso como un ser humano. Pero cuando Él era ya adulto, muchos no le creían. ¿Por qué? Porque decían, bueno, no este que hace milagros, no, que su papá y su mamá es María y su papá José y sus hermanos, nosotros lo conocemos. Ellos decían, no es posible que este hombre venga, ¿verdad?, de fuera de la tierra, sí, aquí los conocemos. Pero no entendían el propósito. De hecho, José, al momento, ¿verdad?, cuando María le dice, oye, fíjate que me pasó esto, ¿cómo va a ser posible? No le creía, ¿verdad? Es lógico. Hasta que dice que el Señor se le apareció en sueños y le habló ya directamente, ¿verdad, Dios? Y le dijo, no, este es un proyecto mío. No, ella no ha fallado, no ha pecado, no ha hecho nada, sino que ella es el recipiente. Y a veces es difícil entender, hermano, los propósitos divinos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos enfocamos en las cosas finitas, en las cosas terrenales, pero no vemos más allá, ¿verdad? No sabemos todo lo que Dios puede hacer hasta que ya Dios nos los empieza a revelar, hasta que Dios nos abre el entendimiento,
hasta que Dios nos hace, ¿verdad?, una nueva criatura, hasta que Dios nos salva. Entonces podemos empezar a comprender y decir, oye, sí creo lo que dice la Biblia, porque el Señor es poderoso, para Él no hay nada imposible. Pero hasta ese momento, ¿verdad? Incluso los discípulos, dice la Biblia, que cuando andaban con Cristo no entendían muchas de las cosas. Y dice que hasta que el Espíritu Santo vino a sus vidas, le abrió el entendimiento. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios son profundas. Y cuando viene algo a nuestras vidas, a veces no entendemos. Decimos, ¿por qué me pasa este problema? ¿Por qué viene aquello? El salmista decía, ¿verdad? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Y el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, quiere decir que esas aflicciones van a tener un propósito. Esas pruebas van a tener un propósito. Esta situación que estamos viviendo de la enfermedad esta tiene un propósito también. Todo eso tiene un propósito. Pero lo que tenemos que hacer es humillarnos al Dios Todopoderoso, porque Él tiene en sus manos los proyectos. La vida del Señor Jesús se entregó hasta que Dios así lo permitió, hasta que tenía que cumplirse el momento para que cumpliera el propósito, que era dar su vida en rescate por nosotros. Claro, si hubiesen, como me preguntaba en una ocasión, ¿qué hubiese pasado si el pueblo de Israel hubiese creído, hubiese aceptado al Mesías, hubiese convertido toda la nación? Claro, hubiese ocurrido otra cosa, tal vez hubiese entrado la salvación, ya el reino del Señor, ¿verdad? Las cosas hubiesen dado otro cambio. Pero desafortunadamente el ser humano, hermanos, Dios ya lo conoce. No es que lo obligue a hacer el mal, el pecado, no, sino ya lo conoce, ya sabe lo que va a hacer. El Señor ya tiene algo, y como somos libres de decidir, porque Dios así nos hizo con libre albedrío, no nos puede obligar. Mucha gente le hablas de Cristo, le hablas del Señor, pero pues no los puedes obligar porque la decisión es del hombre. Desafortunadamente hay un pago también por esa decisión. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, yo les invito que en este día que estamos, ¿verdad?, celebrando ese acontecimiento y estamos acordándonos, ¿verdad?, de ese proyecto que fue el Señor Jesús, que lo cumplió, que nos trajo salvación, que nos dio el fruto de la salvación. Aceptemos a Cristo en nuestro corazón. Recíbalo en su vida, amigo que me está escuchando, o hermano que estás escuchando este mensaje. Levántate en el nombre de Cristo, avanza en el nombre de Cristo, no te rezagues, no te quedes ahí estancado en tu vida espiritual, porque Cristo viene pronto, hermano. Ahorita deberíamos de estar más orando, más buscando a Dios, porque las señales se están cumpliendo, y se están cumpliendo como dice la palabra del Señor. Dejemos pues que el Señor Jesús nazca en nuestros corazones para traer paz y armonía a nuestra vida y a nuestro hogar. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a entonar el canto Noche de Paz.